Revisando el libro de Daniel, específicamente al final de la profecía que Dios le dio a Daniel en el capítulo 12, en el verso 4, se le dice al profeta que debe sellar el libro, es decir, la profecía que le han dado, hasta el tiempo del fin, porque la ciencia será aumentada y los hombres se moverán. Bueno, siempre se suele oír por ahí, y me incluyo, solimos hablar sobre estas dos cosas, que la ciencia sería aumentada y que los hombres se moverían, y luego llevamos al hecho de que esto se cumpliría en los tiempos modernos, en lo que estamos viviendo hoy, por el asunto de todo lo que ha avanzado la ciencia, ¿cierto? La tecnología, los viajes a la luna, las naves que han mandado a los distintos planetas, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿eso dice la Biblia? Y lamentablemente, debo decirlo, y me incluyo, hemos caído en no sé a quién se le habrá ocurrido decir esto y enseñarlo como que está en la Biblia, y lamentablemente suele ocurrir que a veces nosotros repetimos algo sin haberlo revisado antes, tomando en cuenta la consideración de que la persona que lo dice o que lo enseña es una persona importante o tiene mucho conocimiento de la Biblia. Y caemos justamente en repetir algo que no está realmente reflejado en la Biblia. Y es por eso que quiero que hoy revisemos este asunto. Cuando el Señor le dice que selle el libro de la profecía porque la ciencia será aumentada y los hombres se moverán, cuando habla de la ciencia no está refiriéndose a la ciencia que usted está pensando o que yo estoy pensando o hace tiempo pensaba, que es la ciencia en lo que referencia a la tecnología, a los avances, a los descubrimientos que el hombre ha ido haciendo. No es esa ciencia. ¿Sabe por qué? Porque si nos vamos a la escritura en el idioma que se escribió, esta palabra que traducida al español la han puesto como ciencia, se escribe de esta forma: Da'at. Y Da'at significa literalmente saber, ciencia, doctrina, conocimiento, experiencia, habilidad, prudencia, advertencia y reflexión. Esto usted lo puede encontrar en el diccionario bíblico hebreo-español de Luis Alonso Schockel. Entonces, vemos que en este verso que hemos leído, Daniel 12, verso 4, la palabra ciencia, que se traduce como ciencia, la palabra hebrea es Da'at. Y ciertamente se puede traducir como ciencia, pero si vemos toda la gama de lo que significa esta palabra, podemos ver que significa doctrina, significa conocimiento, experiencia, habilidad, prudencia, advertencia, incluso reflexión. O sea, no tiene nada que ver con la ciencia que usted está pensando, porque recuerde que la Biblia habla de la mal llamada ciencia, como dice Pablo, mal llamada ciencia, refiriéndose a la ciencia de los hombres, comparado con la ciencia de Dios, es decir, el conocimiento de Dios. Entonces hay una diferencia. ¿Se da cuenta usted? Por ejemplo, en
esta palabra da'at, que se traduce como ciencia, en Daniel 12:4, vemos que en el principio, en Génesis, me parece que en el capítulo 2, verso 9, donde dice el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Esa palabra, el árbol de la ciencia, esa palabra se utiliza, esta misma palabra, da'at, que significa, como vimos, saber, ciencia, doctrina, conocimiento, experiencia, habilidad, prudencia, advertencia, incluso reflexión. O sea, no tiene nada que ver con la ciencia que nosotros estamos acostumbrados a hablar o escuchar hoy en día de la ciencia tecnológica específicamente. Está hablando de la ciencia, del conocimiento, de aprender algo. Pero esto lo podemos ver si revisamos la palabra exacta que se utilizó en la Biblia. En la versión griega de la Septuaginta fue traducida con la palabra griega gnosis. Y gnosis significa conocimiento, saber, ciencia, prudencia, sensatez, sabiduría, según el diccionario griego bíblico 70 y el Nuevo Testamento de Amador Ángel García. Entonces podemos ver que hay cierta concordancia, ¿cierto?, entre el griego y el hebreo, en este caso. Sin embargo, la versión griega del Teodosion, fechada alrededor del siglo II después de Cristo, tradujo la palabra hebrea da'at con la palabra griega adikías. Y adikías significa actos contra la ley, injusticia, impiedad, maldad, ofensa. Y eso es erróneo. Va en contra de la naturaleza del libro de Daniel asumir que la palabra hebrea da'at y la griega gnosis harían alguna referencia o se estaría tratando del desarrollo científico moderno, como muchos hemos interpretado más de alguna vez. En consecuencia, es válido preguntarse sobre el significado de la palabra hebrea real de da'at y de gnosis, expuesta aquí en Daniel capítulo 12, verso 4. Y a nuestro juicio, para comprender adecuadamente, contextualmente la palabra da'at y el gnosis de Daniel 12:4, hay que profundizar un poquito más en la relación, en la redacción de Daniel 12:4 y no perder de vista la naturaleza de la revelación de ese libro. Por ejemplo, podemos ver, aquí tengo el libro de Strong del hebreo al español, y que usted puede ver ahí, traducción al español, que es da'at, que significa ciencia en la mayoría de nuestras Biblias, pero en realidad es conocimiento, sabiduría, no solamente ciencia. Entonces, si se enseña solamente qué significa ciencia, entramos en la peligrosa, diría yo, interpretación errónea de la palabra, porque no me deja otra alternativa que pensar en la ciencia. Sin embargo, si le damos la interpretación total que se le da a esta palabra, que es ciencia, sabiduría, conocimiento, reflexión y otras cosas más, podemos llegar a su total explicación. ¿Me entiende usted? De hecho, la segunda definición, como usted puede ver aquí, dice conocimiento. Conocimiento de algo. Entonces, ciencia es conocer, conocimiento, docto, entendimiento, inteligencia, intención, saber, sabiduría y sentido. ¿Se da cuenta usted la diferencia? Es bastante grande. Entonces, cuando no estudiamos un versículo o parte de la Biblia como debe ser, podemos caer en estas interpretaciones que no están malas, pero están equivocadas. Ahora, con respecto a la ciencia, cuando dice que aumentará, ¿cierto?,
La traducción de forma verbal hebrea es vertirve, y una forma verbal imperfecto de la tercera persona en femenino singular. Y esto viene del verbo rabá, y rabá significa específicamente multiplicarse, crecer y aumentar. O sea, estamos hablando aquí de que Daniel debía sellar el libro porque el conocimiento sería aumentado. ¿Con qué? Con el pasar de los años para poder comprender esa profecía. Se da cuenta que como estamos yendo a otro que no tiene nada que ver con la ciencia no es una señal como se dice muchas veces. Por su parte, pero la versión griega de Teodosion tradujo la forma verbal hebrea de vertive con la expresión kai, plesé. La conjunción kai y la forma verbal plesé en modo subjuntivo y voz pasiva viene del verbo pimplemi, que significa llenar, colmar o saciar. Entonces le da más sentido al verso en su totalidad. En tal sentido, si bien la raíz sud en la conjugación significa ir y venir, correr, dar vueltas, dispersarse, en la conjugación polel significa repasar, recoger, pagar. En consecuencia, son dos posibles traducciones de la forma verbal de besoutetu, que significa correr o repasar. O sea que los hombres se moverán, más bien está diciendo que se va a recorrer o se va a repasar. ¿Qué cosa? El conocimiento. ¿De qué? De la profecía que le fue dada a Daniel. ¿Se da cuenta? Luego por la popular Reina Valera. La Reina Valera de 1960 específicamente tradujo muchos correrán de aquí para allá. Pero la Nueva Biblia Española 1976 la tradujo como muchos lo repasarán. ¿Qué cosa? El libro de Daniel, sobre todo su profecía. Por cierto, en la misma línea de la Nueva Biblia Española también va la Biblia de Jerusalén del año 2018. Dice, esta Biblia en esta parte dice, muchos lo consultarán. Es decir, el conocimiento será aumentado y después dice, muchos lo consultarán. En lugar de decir, la ciencia será aumentada y los hombres correrán de aquí para allá. Se da cuenta que como que va tomando más sentido lo que se le está diciendo a Daniel. Cierra la profecía de este libro porque el conocimiento será aumentado y muchos lo consultarán en el futuro, no en ese momento porque no se iba a entender. Para concluir esto, hay que ver que la palabra ciencia significa conocimiento, saber, en Daniel 12:4. No apunta al desarrollo de la tecnología de nuestros tiempos. En segundo lugar, la traducción ciencia significa conocimiento, saber, en Daniel 12:4 refleja muy bien el significado de la palabra hebrea da'at y de la palabra griega gnosis empleada en la versión griega de la Septuaginta. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Podemos revisarlo. Quedaría más o menos así. Diría, tú, Daniel, guarda estas palabras y sella el libro hasta el momento final. Muchos lo repasarán y aumentarán su saber. Eso lo dice en la Biblia Española de 1976. Otra dice, y tú, Daniel, guarda estas palabras y sella el libro hasta el momento final. Muchos lo consultarán y aumentarán su saber. Biblia de Jerusalén de 2018. Ahora paso a citar la traducción al español que ofrece la obra, la Biblia griega, la Septuaginta.
de 4 tomos, publicada por Sígueme, el 2015. El texto griego de la Septuaginta y de la versión griega de Teodosión dice: la Septuaginta: tú, Daniel, encierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de la consumación, hasta que sean muchos los instruidos y se haya acrecentado su conocimiento. Dice lo mismo, pero de otra manera, ¿te das cuenta? Y la otra, la de Teodosión, dice: tú, Daniel, esconde los mandatos y sella el libro hasta el tiempo de la consumación, hasta que se vuelvan locos y se llene la tierra de injusticia. ¿Te das cuenta la diferencia ahí? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Cierra hasta que se vuelvan locos. Mira, hasta que se vuelvan locos. Y se llene la tierra de su injusticia. No tiene nada que ver. Lo que cambia, ¿te das cuenta lo que cambia? Por eso que es bueno tener o leer muchas distintas versiones de la Biblia. Ahora, la palabra da'at, que es el conocimiento, no significa solamente ciencia. Da'at es traducida como ciencia, pero significa conocimiento. Conocimiento de Dios, entre paréntesis. La primera vez que vemos esta palabra en Génesis 2:9, del que le había hablado antes, en donde dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la edad del bien y del mal. Es decir, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Así dice nuestra Biblia: el árbol de la ciencia, del bien y del mal. El árbol del conocimiento, del bien y del mal. Y usted sabe, no necesitamos saber hebreo ni griego para saber que conocimiento significa entender algo, saber algo, aprender algo. No está hablando de ciencia tecnológica. Da'at no significa lo que se conoce hoy como ciencia, sino más bien el conocimiento experimental de algo o de alguien. La palabra da'at proviene del verbo hebreo yadá, que significa conocer, pero no en un sentido superficial o intelectual, sino en un sentido profundo, incluso íntimo. En ciertas ocasiones, como vemos en Génesis 4:1, cuando dice: conoció Adán a su mujer, ¿se acuerda? Refiriéndose a conocerla, a tener relaciones sexuales. Lo que llamamos conocimiento hoy en día está relacionado con el aprendizaje intelectual de repetición, memorizar cosas específicas de un tema específico. La mente hebraica, el significado de da'at tiene más que ver con la aplicación práctica de ese aprendizaje. El profeta Oseas nos habla del peligro de no tener este tipo de ciencia, como dice nuestra Biblia, que significa conocimiento. Dice este profeta: mi pueblo fue destruido porque le faltó da'at, es decir, conocimiento. Esa palabra que traducen como ciencia, le faltó ciencia, pero no la ciencia tecnológica, la ciencia de Dios, la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento de Dios, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley, la Torá de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Queda claro? ¿Se da cuenta? Que no está hablando de ciencia tecnológica, está hablando de ciencia. Lo va a echar de sacerdocio porque él no hizo lo que tenía que hacer dentro del sacerdocio, ni lo que mandaba la ley, la Torá. Por eso que Dios se iba a olvidar de ello. Está hablando de la ciencia de Dios, del conocimiento, de la doctrina de Dios, es decir, de la Biblia. A eso se refiere. Entonces, cuando leamos Daniel y lleguemos a esta parte que la ciencia va a ser aumentada, se está refiriendo simplemente al conocimiento
de la palabra de Dios, porque conforme va pasando el tiempo, Dios le va revelando al ser humano a través de sus profetas en aquel tiempo y a través de hoy, de nuestra Biblia, lo porvenir, y por eso que nosotros hoy podemos estudiar y entender mejor el libro de Daniel y otros libros más de otros profetas. ¿Se da cuenta usted, hermano? ¿Se da cuenta cómo hemos caído, y me incluyo porque hemos caído, en repetir como loros enseñanzas que no digo que hay mala fe en las personas que lo han enseñado? No sé desde cuándo se está enseñando esto, yo lo escuché esto por allá por el año 80, predicadores del año 80 ya estaban diciendo esto, que la ciencia sería aumentada y los hombres correrían de allá para acá, dando como si fuera una señal de que en estos tiempos se podría entender el libro de Daniel, lo cual es cierto, en estos tiempos se puede entender el libro de Daniel y no hace 2750 años atrás. Pero el asuntito de que la ciencia será aumentada no se refiere a la ciencia tecnología que hoy conocemos, sino que a la ciencia del conocimiento de Dios, es decir, de la palabra, de los mandamientos del Señor. A eso se refiere. Entonces le está diciendo a Daniel que cierre el libro porque en aquel tiempo no se iba a entender, no lo iban a entender. ¿Cuándo se iba a entender? Cuando pasara el tiempo y el Señor hubiese revelado más de su palabra a través de los profetas, como dije anteriormente, a través del propio Jesucristo, el mismo Dios hecho hombre, que vino a revelar. No se olvide usted que Jesús vino a morir en la cruz, para morir en nuestro lugar, para salvarnos de ir al infierno, para con su sangre quitarnos todo pecado y tener redención para todos los seres humanos del mundo, para todos aquellos que acepten ese regalo que Dios les da. Pero también vino para cumplir la ley del Antiguo Testamento y para poner un nuevo pacto, porque al cumplir el antiguo pacto deja de ser y comienza un nuevo pacto, que es el pacto del Nuevo Testamento, que nosotros llamamos, que es esta dispensación de la gracia. ¿Se da cuenta? Y no solamente vino eso, también vino a revelar lo que pasa después cuando uno muere, que es lo que pasa con el ser humano, con el alma, con la persona, que donde se va, entre muchas otras cosas que Él nos enseñó. Bueno, esto no nos deja nada más ni nada menos que una lección para ustedes y para mí, de que debemos no leer por encima, no conformarnos con lo que tenemos delante, una Biblia traducida al español, sino que también debemos escarbar, debemos buscar hoy en día, a Dios gracias, bendito sea su nombre, Señor Jesucristo, podemos encontrar gratis en internet el diccionario bíblico interlineal del Nuevo Testamento de Francisco La Cueva, que es muy bueno, es gratis en PDF, y también hay un diccionario del hebreo al español interlineal, también gratis en PDF, en los cuales podemos llegar a esta conclusión, porque gracias a estos dos textos hemos podido revisar en esta oportunidad el asunto sobre esta palabra que es traducida como ciencia y que no significa nada más ni nada menos que conocimiento. Y algo que se me quedaba en el tintero, aquí vemos un trocito de este diccionario interlineal del griego, digo del hebreo al español. Ahí está Bereshit, que es Génesis, capítulo 2, verso 9. Vemos aquí, usted puede leer, ahí está la palabra. Esta es la palabra que se traduce como ciencia, pero que significa conocimiento del, conocimiento. ¿Se da cuenta? Conocimiento. Aquí está hablando del árbol
del conocimiento del bien y del mal. Y se usa la misma palabra que se traduce en Daniel 12, verso 4 como ciencia, pero no es ciencia, es conocimiento, no es la ciencia tecnológica. Esa es la palabra Da'at. Creo que es suficiente y queda claro el tema. Nos estamos encontrando en otra oportunidad. Que el Señor Jesucristo les bendiga a usted y a toda su familia en grande manera.